la paz que da nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. En este momento queremos dar a conocer cómo estudiar un tema. Así es la manera, digamos, del tema que vamos a ver, para que cada uno de ustedes que nos vean tengan la oportunidad de saber cómo estudiar específicamente un tema de la Biblia. Porque ahora en día nos hemos dado cuenta que siguen habiendo personas que han sido confundidas por lo que es el protestantismo en Latinoamérica. Y hay mucha gente que va siguiendo a estos grupos totalmente sectarios que van confundiendo a la persona para llevársela a sus grupos. En primer lugar, ¿cómo estudiar un tema? Por ejemplo, si vamos a hablar del tema de las imágenes, precisamente hay que ver completamente el tema. Y también hacer un análisis de una cita bíblica que ellos toman para poner en contra, digamos, del tema, o decir que Dios prohíbe las imágenes, y también poner, digamos, a la luz la cita bíblica donde Dios aprueba que se pueden tener imágenes. Por ejemplo, ellos presentan Éxodo 24. No te harás estatua ni imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas. Muy bien, Éxodo es una cita bíblica que ellos la dan para poder confundir al católico. Pero no le dan a entender que Dios también manda hacer imágenes. Por ejemplo, en Éxodo 25, 18, el mismo Dios le dice a Moisés que haga 2 imágenes de querubines, de ángeles. Éxodo 25, 18. De esta manera vamos profundizando el tema. Éxodo 24 dice, no te harás estatua de imagen de falsos dioses. Pero el mismo Dios le dice a Moisés que haga 2 imágenes de 2 ángeles, que los vamos a llamar que son imágenes de ángeles, no de dioses falsos. Es que el problema no está en hacer imágenes. El problema es creer una imagen que es un Dios. Entonces sí estamos cayendo en lo que es la idolatría. Para nosotros, es decir, los predicadores, es necesario dar a entender bien estos temas. ¿Por qué razón? Porque es necesario comprenderlos. Mucha gente los ha oído, pero no los ha comprendido. Le dan Éxodo 24, pero a la vez no le dan, digamos, continuidad al tema. Dale salida. Es decir, dale salida. Buscan otros textos bíblicos para confundir. Por ejemplo, ellos dan, los hermanos protestantes dan también Salmos 135, 15, donde dice que los ídolos de las naciones no tienen ningún poder. ¿Por qué razón? Porque dicen que tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan nada, o sea, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Está bien. Está hablando de imágenes de ídolos, es decir, de falsos dioses. Y cuando vamos a estudiar este tema es necesario verlo completito. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia vemos que el mismo Dios manda hacer imágenes. Por ejemplo, tenemos también Éxodo 25, 18, donde Dios manda hacer 2 imágenes de querubines. Y también tenemos a Números 21, 8, donde el mismo Dios le dice a Moisés que haga una imagen de una serpiente. Y todo aquel que era mordido por las serpientes venenosas, iba corriendo a ver esta imagen, sanaba. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que el mismo Dios manda hacer imágenes. No es prohibido. También tenemos a Primera de Reyes 1:26, 6:26, 23, ahí lo podemos buscar. Primera de Reyes 6:23, ahí podemos encontrarlo, donde el templo de Salomón estaba cubierto de imágenes, adornado de imágenes. ¿Solo por eso Salomón era un idólatra? No. El problema es seguir falsos dioses, porque sí, más adelante vemos cuando Salomón, digamos, es arrastrado
por la reina de Saba siguiendo otros dioses, porque la reina de Saba seguía otros dioses. Fue, digamos, llevado por esa corriente, por la reina, y puede ser que también él cayó en la idolatría, pero no con estas imágenes, sino con imágenes de falsos dioses. De esta manera podemos ir estudiando este tema, profundizándolo, viendo, digamos, cuánto habla de imágenes y cuánto habla de ídolos. Por ejemplo, Jueces 17:5 dice que Miquea tuvo una casa de Dios con estatua de madera cubierta de metal. Tuvo una casa de Dios. De esta manera podemos ir estudiando los temas. Por ejemplo, si hablamos del tema de la confesión, ¿dónde se encuentra la confesión? En la Biblia. Está en la Biblia, el tema de la confesión. ¿Dónde podemos iniciar? Bueno, podemos iniciar en San Juan 20, 21 al 23. ¿Qué nos dice San Juan? Cuando Jesús se les aparece a los apóstoles, dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Y a quienes no perdonen de sus pecados, le queden retenidos. Allí Jesús está instituyendo lo que es el sacramento de la confesión. Por eso es que nosotros los católicos, pues administramos, vivimos también este sacramento. Es decir, nuestros pastores legítimos tienen el poder de administrarlo y nosotros también lo hacemos porque Cristo lo ha dejado instituido en la Sagrada Escritura. No se lo olviden. San Juan 20, 21 al 23. ¿Cómo podemos ir hablando más de este tema? ¿Cómo podemos profundizarlo? También lo podemos profundizar en cuando ya los apóstoles lo van poniendo en práctica. En Hechos 19, 18. Muchos de los que habían creído en la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. ¿Ante quiénes se confesaban? Y públicamente, ante los apóstoles. Porque eran hombres de Dios. Eran ungidos por Dios. Y por lo tanto, Dios les había dado este poder de perdonar los pecados en nombre de Dios. Ahí ya la iglesia va poniendo en práctica los sacramentos. También tenemos en Mateo 18, 18, cuando les dice lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Atar y desatar significa declarar lo que está permitido y lo que no está permitido. Es decir, ellos pueden perdonar pecados en nombre de Dios y también no pueden perdonar pecados en nombre de Dios. De esta forma podemos ir profundizando el tema de la confesión. Por muchos que creen que cómo es posible que podemos confesarlo ante un hombre justanudo, hombre pecador, que es un sacerdote, ¿para qué? Y presentan, digamos, una cita bíblica, porque ya se la dieron los hermanos protestantes. En Jeremías 17:5 ellos presentan esta cita bíblica, los hermanos protestantes. Dice, no confiar en ningún mortal. No confiar en ningún mortal. Vaya, dicen ellos, ¿por qué confían en el sacerdote? Es un hombre. Estamos hablando de la confesión, no de confiar en un ser humano. El sacramento de la confesión es uno y confiar en un ser humano es otro. Tenemos también en lo que es Marcos 1:5, donde los que se iban a bautizar con Juan Bautista al río Jordán, antes de ser bautizados, dice, confesaban sus pecados y se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. ¿Ante quién? Ante un gran profeta que había ahí, como Juan. Confesaba sus pecados ante Juan y después se hacían bautizar por él. Siempre ha existido, digamos, que el ser humano tiene que ser guiado por los ungidos por Dios, los que Dios ha elegido, para que los vayan transmitiendo a nosotros la enseñanza. Y así como hallamos, digamos, en Marcos 1:5, podemos hallar en más parte de la Biblia cómo estudiar este tema, cómo profundizarlo. Por ejemplo, en Santiago 5:16 también allí dice, reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean perdonados.
sus pecados. Confesar nuestros pecados ante nuestros pastores legítimos. Necesario. Si están los sacramentos, hay que ir más allá. Hay que ver si el sacramento que se administra en la iglesia está en la Biblia o no está en la Biblia. En la Biblia está la respuesta. Si nos interesamos por estudiar, podemos ir viendo cada punto, digamos, cada cosa, la importancia que tiene, digamos, el tema que vamos a ver. Igualmente podría ser del tema del bautismo. Muchos dicen, es que Jesús se bautizó a los 30 años. Pero Jesús no estaba instituyendo nada ahí, digamos, en un sentido que así como yo lo haga, lo van a hacer. Él estaba precisamente estudiando. Es decir, estaba como queriendo, digamos, cumplir lo que Dios le había dado a Juan. Y le dice, Juan quiere negarse de bautizarlo, pero le dice, hagamos esto por ahora. Y es bautizado por Juan a los 30 años. Es decir, pero él no dijo háganlo así. Cuando él nos manda precisamente cómo debe de ser el bautismo, ya lo encontramos en Mateo 28, 19, podemos leerlo hasta el 20. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahí no dijo, métalo en un río, échenle un montón de agua. No dijo. Solo dijo, bauticen. Vayan por todo el mundo. Y hagan que mis pueblos sean mis discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. La fórmula es lo importante del bautismo. El agua es un símbolo de limpieza, de que lava nuestros pecados. Pero lo más importante es cuando Cristo realmente se hace presente en este sacramento. Se hace presente el Padre, se hace presente el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, es importante ir conociendo estos temas para que aprendamos a estudiarlo, enseñarlo y todo eso. Así como hemos visto la enseñanza de la primera cita bíblica del tema del bautismo, podemos ir viendo otra cita bíblica. Y podrían decir ellos también, ¿cómo es posible? Jesús habla de un bautismo, pero no dijo qué edad. Si solamente adultos o niños o jóvenes. Él no dijo edad. Para estar con esa idea de decir, si Jesús se bautizó a los 20 años, entonces nosotros hay que bautizar a los 30 años, perdón. También nosotros hay que bautizarlos a los 30 años. Quiero decirles, hermanos, es una manera equivocada de pensar. Hemos visto la última cita bíblica del bautismo, Mateo 28, 19 al 20. ¿Y cómo podemos profundizar más este tema? Buscando más citas bíblicas que hablen del bautismo. Por ejemplo, en San Juan 3:5, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. La conversación que tiene con Nicodemo. Porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por lo tanto, tenemos que ir profundizando. San Juan 3:5. Y para ver si el bautismo que se venía realizando en esa época, en el primer siglo, digamos, de la iglesia, se podía realizar en general, podemos ver también Hechos 16:31, donde el carcelero se hace bautizar por Pablo y Sila, él con toda su familia. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. En ese momento el carcelero, en ese instante, se hace bautizar él con toda su familia. Y cuando hablamos de familia, es que el bautismo se venía practicando en general. Porque no creo que el carcelero haya dicho, no, los niños no, solamente adultos. Si no, no era una ley que se había puesto que solamente los adultos, no. El bautismo lo venían transmitiendo en general. ¿Y cómo podemos encontrar otra cita bíblica para poder enriquecer este tema? También en Hechos 16:15, donde Lidia se hace bautizar, dice, ella con toda su
familia. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir profundizando estos temas. No solamente quedarlos en una cita bíblica. No solamente quedarlos en una cita bíblica. Tenemos que ir viendo, digamos, toda la cita bíblica que habla del bautismo. También muchos dicen, ¿por qué bautizar a un niño si ellos no tienen pecado? Ya van poniendo el tema del pecado original. O como que quieren confundirlo. Bueno, también hay respuesta para ellos. En Salmo 51:7 dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Por lo tanto, un niño quiere decir que ya trae pecado desde que nace. Y si el bautismo es para perdonar pecados, entonces hay que bautizar al niño porque ya trae pecado. Romanos 5:19 también dice, un solo hombre pecó y todos pasamos a ser constituidos pecadores. Por lo tanto, hermanos y hermanas, son citas bíblicas claves, digamos, donde pueden ir dándolos a conocer el tema, a enriquecer el tema para ir aprendiendo. Si en algún momento me he equivocado, pues somos humanos, tenemos errores. Tal vez me he equivocado en alguna frase, me disculpan, pero siempre seguimos dando a conocer el tema. Por ejemplo, si hablamos del tema de la Eucaristía, lo mismo. Tenemos que profundizarlo. Tenemos que ver toda la cita bíblica para poder entenderle. No los podemos quedar en una sola. Por ejemplo, tenemos, la Santa Cena. Jesús hace la Santa Cena. Y Él celebra la cena con los apóstoles y ahí les da el poder de realizar también esta cena a los apóstoles. Es decir, que la misa, que ahora llamamos misa, proviene de ahí, de la Santa Cena. Lo que nosotros llamamos Eucaristía, acción de gracia. En la noche que iba a ser entregado, dice Jesús, tomó pan y dando gracia lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. O sea, toma un pedazo de pan y dice, esto es mi cuerpo. Y esto lo vuelve a repetir en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. En adelante, San Pablo. Yo he recibido, dice, lo que a mi vez les he transmitido a ustedes. ¿De quién recibe Él? De los apóstoles. Que la noche en que iba a ser entregado, Jesús, dice, tomó pan y dando gracia lo partió y se lo dio diciendo a los apóstoles, esto es mi cuerpo. Y eso es muy importante. Igualmente se toma la copa de vino y dice, esta es la sangre de la nueva alianza. O sea, la sangre de Cristo. Y para seguirlo profundizando, si el tema de la Eucaristía, digamos, está en la Biblia, si Jesús lo dejó, es decir, si este sacramento de la Eucaristía Jesús lo instituyó, entonces tenemos que ir viendo más cita bíblica. Y la importancia que tenemos que darle también. Si es realmente la Eucaristía el cuerpo de Cristo o no es realmente el cuerpo de Cristo. Y podemos ir buscando cita bíblica como paralelos, para darlos a entender. Si nosotros vemos la cita bíblica, la última que le he mencionado, de lo que es 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, ahí vamos a ir viendo. Cuando San Pablo da unas palabras para mí de oro. O sea, de oro. ¿Por qué razón? Porque él mismo dice, por eso dice, tengan cuidado de comer de este pan y beber de la copa. Porque si lo beben indignamente, lo comen indignamente, pecan contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces decimos nosotros, esto no es una broma. Esto es en serio. Pecamos contra el cuerpo de Cristo cuando no reconocemos que en la especie del pan es Cristo que está presente y en la especie, digamos, del vino de uva es la sangre de Cristo. Mucho cuidado. Esto quiere decir que San Pablo lo considera. Muchos admiramos a San Pablo, que fue un gran misionero, pero consideremos bien estas palabras como un gran misionero que fue, como un gran predicador y mensajero del Evangelio que fue. Si no reconocemos el cuerpo de Cristo, lo comemos indignamente, pecamos contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces esto quiere decir que la Eucaristía es real. Esto no es un juguete, que va a ser un pedacito de galleta y van a decir, este es el cuerpo de Cristo, como que están jugando, están bromeando. No, la Iglesia Católica cuando habla muy claro. O sea, que se entienda. No habla bromeando. Ni tampoco Cristo cuando habla, precisamente cuando dice tomó pan y dando gracia lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, no está jugando, no está bromeando.
De esta misma forma podemos ir profundizando los temas. Así tenemos muchos temas, por ejemplo, también, ¿por qué los católicos usan la cruz y todo eso? ¿Dónde podemos empezar? Podemos empezar cuando Jesús dijo, el que quiera seguirme a mí, tome su cruz, pues que renuncie a muchas cosas y sígame. Tome su cruz de cada día y sígame. Podemos iniciar bien ahí. Y cuando hablamos del escándalo de la cruz, que la cruz es una maldición, que la cruz aquí, que la cruz allá, y que por qué los católicos la andan, podemos buscar también citas bíblicas específicas, como 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice ahí? Vamos a explicarlo. El tema, bueno, en la Biblia latinoamericana viene titulado como, dice precisamente de la cruz, la locura de la cruz, o lenguaje de la cruz. Porque así lo habla. Versículo 18. Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para nosotros es fuerza y poder de Dios. Entonces la cruz no es maldición. Entonces la cruz representa algo importante. La cruz de Cristo fue la puerta para que Cristo entrara al reino de los cielos. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. El escándalo, la locura de la cruz. ¿Por qué los católicos creen tanto en la cruz? Que por qué los católicos adoran la cruz en cuanto nosotros no adoramos la cruz. Adoramos el misterio que se llevó a cabo en la cruz de Cristo. Es decir, a Cristo, la sangre que Cristo derramó en la cruz de Cristo. Es decir, en la cruz del Calvario, perdón. Esto debe de ser muy importante para nosotros. La cruz la veneramos, no la adoramos, la veneramos. Adorar, dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él hay que adorar. Igualmente pasa con el tema de las imágenes. Creen que cuando tenemos imágenes estamos adorando la imagen. Ya no la estamos venerando, sino que adorando, dicen muchos. Es una idea equivocada. Sigamos siempre de la cruz. Filipenses 3:18 también dice San Pablo, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se les he dicho a menudo, se lo repito, llorando, que no hay que estar de enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque son medios, digamos, que Dios utiliza para poder que la persona realice sus planes. Así es que para mí la cruz fue bendita. Porque por la cruz Jesús nos salvó a nosotros precisamente del pecado. En la cruz Jesús destruye el pecado, es decir, vence, digamos, al diablo. Y esa es la manera para nosotros seguir adelante. Hablemos de la cruz siempre. Otra manera como ir estudiando este tema, también en lo que es Gálatas 6:14. San Pablo, el gran misionero, dice, no quiero sentirme orgulloso de nada más, sino de la cruz de Cristo. Es que la cruz de Cristo es muy simbólica para el cristiano. Por la cruz nosotros, es decir, lo que representa la cruz, lo que simboliza la cruz, sufrimiento, dolor, desprecio, desprenderlo de muchas cosas y tenemos que cargar con esa cruz de cada día, eso lo lleva precisamente a la vida eterna, esforzando, luchándolo. Así de esta forma, hermanos y hermanas que nos están escuchando, se pueden ir estudiando estos temas, buscando la cita bíblica que los vaya hablando del mismo tema, los dé la aclaración, los dé la respuesta, para que nosotros podamos aprender, estudiar y no los dejemos engañar por aquellos grupos que están en contra de la Iglesia Católica. Hermanos, hay que amar lo que la Iglesia nos enseña, porque ha sido Cristo que nos ha dejado presente en la Iglesia, para que nosotros podamos alimentarnos de su enseñanza, podamos alimentarlos de su palabra, pero de esta forma, no buscando textos bíblicos que quieran confundir el tema, aunque se hable de otro. Por ejemplo, el primer tema que tocamos, que presentan Éxodo 24, presentan Salmo 135:15, que habla de imágenes de ídolos y la están comparando con las imágenes que sí se pueden tener, como representando algo, digamos, de Dios. Por ejemplo, los dos querubines
representan a los ángeles de Dios. La serpiente, digamos, de bronce en el desierto, bueno, representa que Cristo tenía que ser puesto en alto para que todo el mundo vea el poder de Él. De esa misma forma. Y así hay otros temas más que podemos ir estudiando poco a poco para seguir sacando, digamos, muchas conclusiones y alimentarlos de este mensaje de Dios. Por ejemplo, hay otro tema también muy importante que nosotros podemos tocar. Muchos dicen, ¿por qué, digamos, el libro del Apocalipsis habla tanto de terror, de destrucción y todo eso? Algunos le tienen miedo. No se trata de eso. Si nosotros profundizáramos el libro del Apocalipsis, precisamente es el libro de la esperanza para el cristiano. Es un libro que servía de consuelo para el pueblo que iba sufriendo, los apóstoles, los discípulos, los seguidores de los apóstoles. Recordemos que el Apocalipsis es escrito en un género literario apocalíptico que no todos pueden comprender. Por ejemplo, ahí presentan, digamos, el número 666 que le corresponde a la bestia. Muchos dicen, y como está sentada, situada, dice, en Roma y todo eso, entonces el Papa. No, es una equivocación. Equivocación totalmente. Porque el número de 666 precisamente le pertenecía a alguien de esa época. Y precisamente fue titulado un emperador de esa forma, Nerón César, que persiguió a la iglesia. Es decir, que ellos se consideraban Dios. Y también se le llama la bestia del Apocalipsis. Es decir, bestia, ¿por qué? Porque totalmente persigue a muerte la iglesia, destruirla como un animal, como una bestia salvaje, queriendo devorar a los cristianos para destruirlos. Entonces, cuando nosotros profundizamos este tema, entonces nos damos cuenta que el número 666 no le pertenece al Papa, sino que le perteneció a una persona de aquella época, es decir, a un emperador. Hermanos y hermanas, es muy importante ir profundizando. Por ejemplo, en lo que es el libro del Apocalipsis encontramos muchas figuras, imágenes de animales, colores, números. Por ejemplo, 6 significa en la Biblia imperfección. 7, perfección. Color rojo, martirio. Color negro, muerte. Verde, cadáver de composición. De esa misma forma, blanco, eternidad, felicidad, alegría. Piedra de bronce, nadie lo echará abajo. De esta forma, digamos, hallamos muchas frases. Por ejemplo, 12, perfección escatológica. Es decir, vamos viendo figuras que los deja un mensaje. Cabellos blancos, eternidad. Es importante precisamente ir conociendo este libro porque es rico en sabiduría. Rico en sabiduría. ¿A quién se consideraba número 6? Aquel que se quería igualar a Dios. Y no llegó a 7, se queda en 6. Imperfecto. Porque 7 solamente le corresponde a Dios. Hermanos, de esta forma nosotros podemos ir interpretando la Biblia. Podemos ir dando a entender precisamente el tema, profundizándolo poco a poco, y si tenemos dudas, preguntarle a una persona que sí sepa, que sabe del tema, un obispo, un sacerdote, si hay algo que no entendemos, un predicador que usted pueda conocer, que sabe un poco de la Biblia, pero que sea de nuestra iglesia. No le vaya a preguntar a otra persona, porque el ligero le va a decir, 666, pues, le pertenece al Papa. Él es la bestia y todo eso. No, una manera equivocada de interpretar la Biblia. Hermanos y hermanas, de esta forma nosotros damos a entender el mensaje para que todo el pueblo católico se sienta firme, se sienta, digamos, precisamente seguro de la fe. Se sienta seguro. Y así, de esa misma manera, nosotros, hermanos, presentamos otros temas, profundizándolo bien, viendo toda la cita bíblica que los hablan precisamente del tema. Lamentablemente, que si, como dice un dicho, en mucho hablar, digamos, poco se entiende.
los quedaríamos hasta aquí. Pero estos temas que hemos presentado ha sido una manera como estudiar la Biblia. Hay otra manera de estudiarla, comprando manuales, libros importante, como preguntas y respuestas, diálogo con los protestantes, catolicismo y protestantismo. De esa misma forma, poder ir alimentando la fe y ir conociendo estos temas, ir conociéndolos más profundo. Es decir, que ayuda muchísimo. Hay también lo que es una laminita, que nosotros le llamamos mini diálogo. Es donde le dan una manera como presentar, digamos, todas las citas bíblicas de estos temas. Todas las citas bíblicas de estos temas. Si hablamos de la cruz, ahí están todas las citas bíblicas que presentan los hermanos protestantes y los que presentan los hermanos católicos. Así es que el mensaje para a toda mi gente católica y también aquellos que se unen, que no son católicos, pues el mensaje que nosotros queremos dejar bien claro es que todo lo que la iglesia hace totalmente está en la Biblia. Todo lo que la iglesia hace es porque Cristo lo ha dejado. De esa misma forma, para estudiar los temas que queramos. De esta misma forma que hemos presentado, podemos irlo presentando. Por ejemplo, si es del día sábado. En el día sábado vemos muy claro, cuando Cristo vence la muerte, resucitó el tercer día. Es decir, el primer día de la semana, domingo. Entonces, como Jesús resucita el tercer día, es decir, un día domingo, viernes, sábado, domingo, entonces la iglesia primitiva se empezó a reunir ese día, a observar ese día, a santificar ese día, reuniéndose, hacía la fracción del pan. Es decir, en Hechos 2:42 encontramos que dice que las primeras comunidades se reunían asiduamente a la fracción del pan y a las oraciones, importante, y a la escucha de los apóstoles. Y muchos de los que venían iban creyendo y se iban uniendo a ellos para ir a esas reuniones, el primer día de las semanas. Colosenses 2:16, San Pablo va a tocar duro este tema y lo va a denunciar a aquellos que creen que con observar el día sábado están cumpliendo la ley. Y hay una parte cuando dice San Pablo que maldito aquella persona que cree, precisamente cree cumplir la ley y falla en una. Hermanos, Colosenses 2:16 dice que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben o por no respetar día sábado. Porque la iglesia ya se iba reuniendo el primer día de la semana, lo iba santificando, glorificando. ¿Por qué razón? Porque es el día que Jesús vence la muerte, un día victorioso, de gloria para nosotros. Porque Jesús había sido muerto, degollado, clavado, azotado, precisamente, pero resucita a la vida eterna. De esta misma forma podemos ir viendo otros temas para ir aprendiendo más, digamos, de lo que es nuestra enseñanza como católico. Recuerde siempre el refrán: camarón que se duerme, se lo lleva la creciente. Yo diría que católico que se duerme, se lo llevan los protestantes a sus sectas. Hay que tener mucho cuidado, hay que estudiar la Biblia, de cualquier tema que sea, hay que profundizarlo, cada cita bíblica, ir buscando más citas bíblicas que nos ayuden a interpretarlo y enriquecer más el tema. Esto ha sido por hoy. Espero que Dios derrame muchas bendiciones por el tiempo que prestan para ver lo que es estos temas. Y todos aquellos que no se han unido, pues que se sigan uniendo para poder estar en sintonía de este canal. Muchas gracias y que Dios los acompañe en su trabajo, en todas sus cosas que tienen que hacer. Muchas gracias.